Saludos mis hermanos y amigos, sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Este es su programa La Verdad os hará libre con el hermano Horacio. En esta ocasión voy a traer un mensaje de la palabra del Señor. Voy a ministrar la palabra y le voy a pedir al Espíritu Santo que me use como un instrumento y que hable a través de mi boca, para que cada uno del alcance de mi voz podamos ser edificados por medio de la palabra del Señor. Todos sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y nunca retorna vacía. El tema del mensaje de hoy lo titulé La reconciliación del hombre con Dios por medio de la sangre de Cristo. Mis hermanos y amigos, todos sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles. Yo diría que son tiempos finales de la iglesia, no del mundo, pero de la iglesia. Dicho esto, es que la iglesia va a ser arrebatada cuando el Señor Jesucristo venga por ella. Debido a esta situación que pronto va a suceder, porque todo aquel que tiene espíritu de discernimiento tiene que sentir que algo grande está a punto de suceder en este mundo. Hay una incertidumbre, hay una atmósfera bien cargada, pero debido a eso nosotros, los creyentes, los que sabemos en quién hemos confiado, debemos mantenernos firmes. Y debido a esa situación cual está pasando este mundo, el Espíritu de Dios me ha permitido traer este mensaje acerca de la reconciliación del hombre con Dios por medio de la sangre de Cristo. Este mensaje es para aquellas personas, los seres humanos que todavía no han podido reconocer ese sacrificio que hizo nuestro Señor Salvador Jesucristo en la cruz de Calvario. Y yo voy a traerle un poco más del detalle acerca de esa persona de Jesucristo, a quien yo le he confiado mi vida y a quien yo confío todo en él, porque la palabra de Dios lo dice muy claramente, que Dios le puso todo en sus manos. Lo vamos a ver por medio del mensaje. Vamos a leer la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, voy a leer de versículo 15 al 20, para que de esa manera podamos tener un fundamento y podemos ver el poder que tiene nuestro Señor Salvador Jesucristo. En otras palabras, todos aquellos que no tienen al Señor en su vida están viviendo sin un rumbo, no saben a dónde van a ir a parar en la eternidad. Pero aquellos que sí han reconocido que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y solamente Él trae salvación, Él es el camino al Padre, entonces esos que han creído en eso están seguros a dónde vamos a ir cuando partimos de este mundo. Ya vamos directamente al lugar donde el Señor nos está esperando con los brazos abiertos. Entonces, el mensaje de hoy es para aquellos hombres que todavía no han reconocido el poder que tiene nuestro Señor Salvador Jesucristo y el por qué deberían de reconciliarse con nuestro Señor Salvador, puesto que Él lo que nos da es vida eterna. Y no tenemos que hacer absolutamente nada, simplemente rendirnos a los pies de Él, arrepentirse de su pecado y aceptarlo como su Señor y Salvador Jesucristo, y automáticamente, amigo que me escucha, tú vas a tener la entrada a la vida eterna. La palabra de Dios dice en Colosenses 1 del 15 al 20, dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Escuche, mi amigo, qué poder tiene cuando usted confía en el Salvador Señor, Salvador Jesucristo. Porque todo ha sido hecho para Él y por Él. Y en Él está, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Señor, yo te pido que tú hables a través de este mensaje, Señor. Que tú toques los corazones de aquellas almas que todavía están viviendo la oscuridad del pecado por su falta de conocimiento de la verdad, por su ignorancia, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú permitas que tú traigas claridad a su mente, que ellos puedan tomar una decisión correcta y corran por su vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Mis amados, la misma palabra de Dios nos dice claramente que Cristo Jesús es la imagen de Dios invisible. Él se nos reveló por medio del cuerpo de Cristo, Dios Padre. Cada uno de vosotros tenemos esa confianza, aquellos que han creído en ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, de que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Dios mismo. En otra palabra, Dios se dejó conocer físicamente por medio del Hijo Jesucristo, puesto que dice que todas las cosas que fueron creadas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, fueron creadas por medio de Él y para Él. Quiere decir que todas las cosas le pertenecen solamente a Él, hasta todo trono, dominio, principado, potestades. Él tiene potestad sobre ellos también, porque ellos fueron creados por Él. O sea que Dios le dio toda esa potestad a nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y el Señor Salvador Jesucristo tiene potestad sobre los diablos, sobre los Satanás, sobre todo principado, sobre toda potestad, puesto que Él es el que hizo ese sacrificio que agradó al Padre, de que por medio de ese sacrificio el pecado del mundo sea quitado, sea borrado. Es algo que hay que darle el mérito, mis hermanos y amigos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces nada ni nadie puede ser más grande y poderoso que nuestro Señor Salvador Jesucristo, por cuanto agradó al Padre que Él habite en toda plenitud. Entonces, mis amados, Dios, por ese infinito amor hacia nosotros, quiso reconciliarnos por medio de Cristo y todas las cosas, así lo que están en la tierra como lo que están en los cielos, haciendo la paz con nosotros por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Cristo fue el único que agradó al Padre cuando Él condenó el pecado del mundo con una sola ofrenda. ¿Qué dice en Hebreos 10, 12, 14? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea que todos aquellos que creen en Jesucristo vienen a ser santificados. ¿Y qué significa santificado? Ser apartado para Dios, para servirle a Dios. Entonces, una vez usted reconoce que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida, usted viene a tener salvación. Porque por ese solo sacrificio, ahora la humanidad tiene la oportunidad de poder ser salva de la ira de Dios. Que es algo que aquellos que no tomen esa decisión van a tener que pasar por la ira de Dios. Porque Dios no lo va a dejar pasar por alto eso. Dios es un Dios de amor y misericordioso. Y está esperando con paciencia
Que los hombres reconozcan sus errores, que reconozcan que somos pecadores, que no nos podemos salvar por nosotros mismos, que no nos podemos salvar por nuestras obras, que si somos buenos, que si no hacemos daño. No es de esa manera que hay salvación del alma. Es por medio de derramamiento de sangre, y ya Jesucristo la derramó en la cruz de Calvario, porque toda la humanidad está condenada a muerte eterna. Nos lo dice bien claro aquí en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Heredamos el pecado en generación por generación. Por la desobediencia de Adán, el primer hombre, todos venimos a ser pecadores, mis hermanos y amigos. No importando qué tan bueno eres o por qué todas las buenas cosas que hayan hecho, no te quita de ser un pecador, porque no es por obra, sino es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por esa sola ofrenda que Él la hizo en la cruz de Calvario, es que el ser humano puede tener reconciliación con Dios. Por esa sola ofrenda que hizo Cristo Jesús, derramando su sangre, es que el ser humano puede tener salvación. Es de la única manera, mis hermanos y amigos. Ahora bien, somos todos pecadores, como la Biblia lo dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte eterna, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por esa desobediencia vino el pecado y la muerte, y todos somos condenados. Pero por la obediencia de Cristo, somos ahora justificados y reconciliados y venimos a tener vida eterna. Por ese sacrificio que hizo su Hijo unigénito. Dice la palabra en Romanos 5, versículos 18-19. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y eso es lo que yo les quiero traer por medio de este mensaje. Aquellos hombres que todavía están viviendo en las tinieblas del pecado, están viviendo en una vida desordenada, están viviendo sin esperanza, como dice un dicho, están viviendo la vida loca. Y no es de esa manera, amigos que me escuchan. Debemos de organizar nuestra vida, debemos caminar por el camino correcto y reconciliarnos con nuestro Creador, para que de esa manera, cuando tengamos que partir de esta tierra, sabemos para dónde vamos a ir. Pero aquellos que no han tomado esa decisión no van para otro lado, sino para la vida, para la muerte eterna. Como lo dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Así que yo espero que este mensaje te haga recapacitar y tú tomes una decisión de reorganizar tu vida, porque estamos viviendo en tiempos ya difíciles. Entonces, mis amados, solamente por medio del sacrificio de Jesús hay una reconciliación y también una justificación y el resultado de la salvación del hombre. Por medio de la sangre de Cristo y su resurrección, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos al tercer día, ya la muerte no se enseñorea más de él, puesto que él la venció, ya no muere más, porque él murió para condenar el pecado y resucitó para que tú y yo resucitemos en aquel grandioso día y vivamos con él por toda la eternidad. Ese es el regalo de la salvación, de poder vivir en la eternidad con tu Creador, con tu Señor Salvador Jesucristo, donde dice que no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más preocupaciones. Entonces, amigo que me escucha,
Si no te toca hacer ningún sacrificio, simplemente rendirte a los pies de Jesús, ¿por qué no tomar una decisión antes que sea tarde? Y reconcíliate con tu Creador, reconcíliate por medio de su Hijo Jesucristo y busca la salvación de tu alma. Así que conociendo esta gran verdad y promesa de Dios, vamos a vivir una vida fuera del pecado. Vamos a considerarnos muertos al pecado y ahora vivos para Dios en Cristo Jesús. Somos una nueva criatura. Automáticamente reconocemos que somos pecadores. Nos arrepentimos dando un paso de fe y recibimos en nuestro corazón al Señor Salvador Jesucristo. Todos nuestros pecados son borrados y empezamos a vivir una nueva vida, como lo dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amigo que me escucha, una vez tú haces esa decisión, no importando lo que tú hayas hecho en tu vida, todo queda borrado, todo queda en el pasado. Tú empiezas a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Ya esa culpabilidad que cada día el enemigo viene trayéndote en tu mente y en tu espíritu y en tu alma, eso se borra por completo, porque el Señor lo dice, Él nos perdona de todo nuestro pecado. Estas palabras nos dejan saber que ya no tenemos más culpabilidad, puesto que todas cosas viejas fueron borradas. Ese viejo hombre o mujer ya murió. Ahora hay un nuevo hombre, hay una nueva mujer que empieza a vivir una nueva vida con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pero tiene que creerlo por fe. Mis hermanos, siempre debemos de tener pendiente que el enemigo siempre va a querer tenernos cargados con la culpabilidad de nuestros pecados, de nuestra forma vieja de vivir. Él siempre tratará de acercarle, de traerle a la mente las cosas viejas y de esa manera hacerlo sentir culpable. Pero no, mis hermanos y amigos, una vez tú vienes a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú crees en esa palabra, tú confías en esa palabra, tú te haces hacedor de esa palabra y tú vas a empezar a vivir una vida nueva. Y va a empezar a ver la gloria de Dios trabajando en tu vida. Porque eso es lo que el enemigo ha querido, ha traído por generación en generación. Confusión, mentira, división. Engañándonos con las cosas materiales de este mundo, que son pasajeras, para que tú no busques lo eterno, que es lo del cielo, lo que viene espiritual de Dios. Porque ya Cristo borró todo nuestro pecado. Hay que tener una mente firme en la creencia de la promesa de Dios y de tener fe, porque dice que ahora estamos viendo opacamente, pero llegará el tiempo que lo vamos a ver claramente, cara a cara, a nuestro Dios Padre y a nuestro Señor Salvador Jesucristo. La palabra dice que si alguno está en Cristo, que si usted está en Cristo, nueva criatura es. Usted tiene que empezar a vivir y a experimentar esa nueva vida, buscando la dirección por medio del Espíritu Santo cada día, en oración, leyendo la palabra, congregándote en una iglesia cristiana. Y una vez que acude a una iglesia cristiana, pídele al pastor que te instruye en el discipulado, para que de esa manera tú puedas empezar a caminar alineado a la voluntad de Dios y del Señor Jesucristo, y empezará a dar fruto. Ya que hemos sido reconciliados por nuestro Señor Salvador,
por medio de Jesucristo, y ahora tenemos este gran tesoro de la salvación. Es la responsabilidad de nosotros, de cada creyente, de compartir este tesoro. Un tesoro tan grande. Compartirlo ahí afuera con aquellas vidas que están viviendo sin esperanza, que están viviendo una vida desorganizada, porque creen que esta es la única vida que ellos tienen que vivir. Y no, mis hermanos y amigos, estamos aquí pasando de esta vida a una vida mejor. En nuestro trabajo como iglesia de Cristo, que venimos a hacer, de llevar esa palabra de salvación y liberación a cada criatura alrededor del mundo. El mismo Jesucristo se lo dejó de mandato a sus discípulos. En Marcos 16, 15, 16, que dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan sencillo como dice la palabra: el que creyere será salvo, el que no será condenado. De esa manera está la vida del hombre en este mundo. Muchos no quieren reconocer que no podemos vivir sin nuestro Creador. El hombre sin Dios no es nada. Por eso yo te imploro que te reconcilie, que busque el camino a tu salvación, porque ya nos queda mucho tiempo. Porque nosotros fuimos llamados para este tiempo, para nosotros representar a nuestro Señor Salvador Jesucristo, su iglesia. Y cómo nosotros lo representamos, dando un buen testimonio, viviendo esta nueva vida con seguridad, con paz, con confianza, y al mismo tiempo ayudando al necesitado, dando una palabra de consuelo, una palabra de sabiduría, también visitando a los enfermos, viviendo en armonía con todos los demás. Y de esa manera nosotros vamos a dar un testimonio para que esas vidas que están viviendo en el pecado puedan ver la diferencia que es vivir en la luz de Jesucristo. Mis hermanos, yo le pido al Dios Todopoderoso que nos pongamos cada día en oración, en ayuno, porque estamos viviendo en tiempos difíciles y finales. Y ahora es el tiempo de la iglesia de levantarse con la autoridad que Dios nos ha dado, de hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque va a llegar el tiempo donde la vida van a querer escuchar palabra de Dios y no van a encontrar donde hablen la palabra de Dios. Va a venir ese tiempo, mis hermanos. Recapacitemos y vamos a unirnos como una sola iglesia, a hacer la gran comisión y hablar la palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este medio que tú nos permites traer tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú toques a cada uno de los que están al alcance de mi voz y transforme su mente, su espíritu y su alma, y que ellos tengan una convicción de pecado y vengan al conocimiento de tu Hijo Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das de poder usar como un instrumento para hablar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, sean todos bendecidos y será hasta la próxima. Bendiciones para todos.